Muy buenas tardes, estimadas y estimados estudiantes. Les doy la más cordial bienvenida a nuestra cuarta sesión correspondiente al cuarto espacio abierto para el aprendizaje. En este caso, pues bueno, es el segundo de la semana 2 y pues bueno, estamos abordando los contenidos y las actividades correspondientes a esta semana. Les recuerdo, mi nombre es Enrique Jesús Rodríguez Bárcenas y los estoy acompañando como su asesor virtual. Como parte, pues bueno, ustedes recordarán de la introducción a los espacios, recordamos las reglas de etiqueta, lo haré de manera general. Pues bueno, se nos solicita para el cumplimiento de estas reglas que nosotros, ya sea en los foros, en la mensajería instantánea o en los correos electrónicos, siempre nos manejemos con respeto, saludándonos y en este caso, respetando también la postura que se manifiesten en los foros, por ejemplo. En el ámbito de la comunicación, sobre todo respetar las reglas ortográficas, gramaticales, y que en este sentido, pues bueno, ayuden a que sean claros los mensajes que nosotros emitimos para que también sean entendidos en este contexto. Y finalmente, pues bueno, la responsabilidad y derechos tiene que ver, ahorita lo vamos a abordar un poquito con esta cuestión que estamos viendo en nuestra semana, que es la elaboración de un texto argumentativo, el hecho de cómo, pues bueno, debemos de citar. No digo que no lo sepan, simplemente recuperaremos algunos puntos claves, sobre todo porque importa, pues sobre todo al momento de integrar tanto, bueno, dentro del texto, dar cuenta de a quiénes estamos refiriendo y al final, pues bueno, integrar nuestras referencias bibliográficas. ¿Sale? Bien, me voy a pasar un poquito rápido esto, ahorita lo regresamos, sobre todo porque ya adelantamos una cuestión aquí importante respecto a la actividad 3. Nos falta abordar un poquito lo que es la segunda actividad que corresponde al foro. Y en ese sentido, pues bueno, ahorita recuperamos otros elementos para nuestra sesión. Eh, en el caso de la actividad número 4 es la participación en el foro que se llama la legalización de las drogas. Y en ese sentido, pues bueno, nosotros vamos a ver un video por ahí. Sin embargo, pues bueno, debemos entender que uno, el debate, pues bueno, como ustedes vieron en el foro Aprendiendo, hay una serie de preguntas que invitaban a que nosotros reflexionáramos acerca de la importancia de este tipo de acciones. Originariamente, debate significa controversia. Sí tiene originariamente que ver con pelea, pero con una lucha, pero poco a poco se fue entendiendo sobre todo aquel lugar donde se exponían los argumentos. Ya sea a favor o a favor y en contra de una determinada temática o situación. Si ustedes se dan cuenta, los debates son muy importantes, sobre todo porque no solamente cuando nosotros los presenciamos, sino también como cuando participamos, nos vemos en la obligación de estar informados acerca del tema y de ofrecer, en este caso, no solamente se trata de ganar, sino de exponer y dar unos buenos fundamentos respecto a la postura que nosotros sostenemos. Por eso, tanto en el ámbito del foro como en el ámbito de la actividad, la postura es la parte fundamental, porque no se trata solamente de decir si estoy a favor o en contra, sino porque qué razones a partir de mi investigación me permiten tener esa postura. ¿Sale? Bien. Ha habido o hay otras formas de combate que pues algunas implican el cuerpo, otras no tanto, por ejemplo, luchas, ¿no? Por ejemplo, la cuestión de las topadas, la cuestión de las rimas. Por ahí hay formas a través de las cuales, pues bueno, sí se tiene competencia, pero pues no es desde el ámbito organizativo. Ya en lo que refiere al ámbito pues, científico y académico, tenemos varios ejemplos. También en el ámbito político y social. Ustedes recordarán, tal vez eran muy pequeñitos, un debate por ahí que se dio en el contexto, en la carrera la presidencial hacia el 2018, en el cual participaron algunos candidatos. Y sobre todo, pues bueno, espacio a través del cual se pretendía no solamente la descalificación, desgraciadamente no era un buen ejemplo, Así va a decir, pero ¿no? sobre Iba todo a participar ahorita, este iba a tipo de decir, pastor. ejercicios, pues, perdón, Brandon.
Disculpe, profesor. Una pregunta. Si participo el día de hoy, a partir del día de hoy, aún así contará para la calificación. Sí, el punto es que la idea es que todos participen en todos los espacios. Ajá. Sí, no es nada más, una no te vale por las dos. Ajá. Es cada sesión. Ajá. Muchas gracias, profe. Y discúlpeme, se me olvidó apagar mi micrófono. No, no te preocupes, puedes, no sé, en cualquier momento puedes hacer uso de él. Por eso preguntaba si tenías alguna pregunta. Gracias, profesor. Dios le bendiga. Bueno, en el sentido, pues bueno, antiguo, el debate ya se daba desde la antigua Grecia, sobre todo en el ámbito pues político-democrático, a través del cual pues bueno, se daban y se proponían soluciones para la polis, para la ciudad, y pues en ese sentido el ámbito de prepararse para dichos eventos pues era muy importante en el ámbito de la educación, y por ahí tenemos un nombre, que en este caso es Sócrates, que ha trascendido a lo largo de la historia, sobre todo porque nos deja grandes enseñanzas cómo debemos de proceder en la argumentación. En ese contexto, pues bueno, decir que el debate es el resultado de un acto de comunicación en el que dos o más personas opinan acerca de uno o varios temas, exponiendo sus argumentos e ideas y defendiendo sus opiniones e intereses. El intermediario deberá llegar a un acuerdo fijo, lo cual evitará una discusión hasta el infinito. Esto lo hace diferente de la erística, en la cual sí se busca precisamente ganar a como de lugar. Las características del debate, pues es que consiste en un intercambio organizado y argumentado de ideas y puntos de vista. Puede darse entre dos o más personas de manera oral o también escrita. Cuenta con un moderador para distribuir el tiempo de habla de manera equitativa y asignar los turnos manteniendo el orden en el debate. La confrontación de argumentos se da con base a una serie de previamente acordada de reglas y de normas. Suele haber un público presenciado en el debate. Dependiendo de quién le haya sido el más elocuente en sus argumentos, el público puede elegir el ganador. El cometido del debate es llegar a algún tipo de conclusión. Más no se busca tanto la victoria, sino la conclusión. Es decir, piensen, por ejemplo, si ustedes participan en un debate de su comunidad, pues la exposición de argumentos puede ser pauta para que nosotros elijamos qué decisión debemos de tomar ante el asunto que estamos discutiendo. Pues bueno, sabemos que el debate tiene una estructura, un inicio, un cuerpo de debate y una conclusión. Eh, ¿Por qué o para qué debatir? Pues bueno, debatir nos permite o permite sobre todo que ustedes o cualquiera que participe active procesos cognitivos asociados a la argumentación, a la organización de información, tanto de manera interna, es decir, desde el ámbito cognitivo, como en cómo la expresamos y comunicamos dicha información o conocimiento. Permite enfrentar una situación desde distintas perspectivas, aumentando la argumentación y la discusión. Permite el desarrollo de las competencias que requieren pensamiento crítico y lógico, trabajo en equipo, uso de recursos del lenguaje y de la comunicación no verbal. Prepara a los estudiantes para enfrentar situaciones de precisión y a la defensa argumentada de ideas y planteamientos, ya que deben seleccionar información desde diversas fuentes confiables y aplicar la estructura de una argumentación. Pues bueno, todo esto, como ustedes sabrán, pues bueno, no es parte solamente de su formación en el ámbito académico, sino es para la vida. En términos concretos, lo que estaríamos precisamente viendo es cómo la argumentación es parte de la formación de un ciudadano, porque le permite no solamente pues salir del ámbito, digámoslo así, de la borregada, como dicen por ahí, en el sentido propio de estar tomando por sí mismo sus decisiones. Es decir, es una persona que es capaz de razonar por sí misma, de tomar sus decisiones y por ello se informa, por ello investiga y en ese sentido este módulo tiene que ver con esas habilidades que nosotros debemos de tener como ciudadanos, ¿no? Como personas que somos capaces no solamente de pensar, sino de decidir y de expresar por qué decidimos lo que decidimos. Bien, pues bueno, entonces en términos generales, ustedes ya saben en qué consiste la actividad integradora 4. Solamente, pues bueno, nada más recordar que las primeras participaciones tienen que ser en base a que ustedes hayan analizado el video que precisamente se llama A favor y en contra, legalización de la marihuana. Es un debate que se llevó a cabo en el marco, pues bueno, precisamente de un programa de Canal 11 en el 2016.
Hola, cielo, sí, claro, no hay problema. Si tuvieras alguna duda o pregunta, con toda confianza, ¿eh? Y pues bueno, en ese sentido, en esas primeras, pues bueno, van a ser la pauta introductoria. Después tenemos que responder, ¿te consideras a favor o en contra de la legalización de la marihuana? Y en función de ello tenemos que ir expresando nuestros argumentos. Para el día de hoy, pues bueno, ya si ustedes comenzaron el día lunes, deberían establecer sus conclusiones o generar una conclusión con base a si les respondieron a su postura que ustedes tuvieron, ya fuera a favor o en contra. Recuerden que esto es muy importante, el hecho de que la postura no solamente dice estoy a favor de la legalización, sino las razones que en función de su investigación les permiten estar a favor o en contra de dicho evento. Y bien, pues bueno, yo sé que esta puede parecer muy compleja. Yo lo que les recomiendo, o más bien, pues es una estructura, pues que implicaría el hecho de que nosotros nos nutriéramos al respecto de un tema. Ello significa que cuando nosotros nos opinamos al respecto de un tema, no es opinar por opinar, sino que requiere un previo ejercicio de investigación, de al menos haber consultado diferentes fuentes de información y conforme en esa consulta, como lo veíamos la clase pasada o más bien la sesión pasada, respecto a cómo íbamos a elaborar nuestra actividad integradora 3, no es lo primero que encontremos, tenemos que ser muy cuidadosos con la información que nosotros estamos buscando para que con esa información, la más precisamente valiosa que nosotros encontramos respecto al tema, podamos nosotros establecer y fundamentar la postura que nosotros decidamos. Aquí no se te dice que debes de estar a favor o que debes de estar en contra. Lo que se te pide es que precisamente tú, en función de haber investigado respecto al tema, que en este caso tiene que ver con la legalización de la marihuana, tú establezcas una postura. Y en ese sentido, pues bueno, esta postura requiere que nosotros establezcamos a favor, en contra, las razones que tengo y si es posible y muy recomendable que ustedes establezcan las fuentes de información que uno puede consultar para saber qué investigaron o qué fuentes o qué información ustedes consultaron como para tener ese tipo de postura. ¿Sale? Pues bueno, en el ámbito pues ya del ejercicio, pues ustedes tendrán precisamente que también participar en el foro aprendiendo. El módulo 2 a veces no le hace mucho caso, dado que como no tiene calificación, pero en términos generales eso forma parte de la interacción que ustedes tienen en la plataforma y pues bueno, genera cierto puntaje al final de cada módulo. Y pues bueno, tienen ustedes ahí a las actividades del diálogo, perdón, las actividades formativas que recordarán son ustedes estos cuestionarios, el diálogo y la búsqueda de información. ¿Sale? Ok. Bueno, la vez pasada nos habíamos quedado en esta revisión precisamente ya para lo que implica la parte ¿cómo se llama? De la elaboración del texto argumentativo. Es muy importante que ustedes vean que un texto argumentativo, lo que veíamos en la sesión pasada, debe de llevarse a cabo en función de haber determinado cuáles son las mejores fuentes de información que yo tengo, ajá, precisamente para el caso de lo que me están diciendo, desde dos disciplinas, argumentar respecto precisamente a la legalización de las drogas. Les decía que el tema es muy extenso, ustedes decidirán cuáles son precisamente los textos que ustedes puedan fundamentar su postura. Yo solamente aquí les muestro algunos ejemplos, sobre todo porque nos van a servir precisamente para identificar cómo debemos de proceder. Lo primero que veíamos la sesión pasada al momento de nosotros elaborar nuestra actividad es uno, pues bueno, cuando vamos nosotros a buscar información, que esta información sea confiable, que sea producto de una investigación, que sea producto de una publicación de un experto, para que, pues bueno, esa información que nosotros asumimos como verdadera también pueda fundamentar
la postura que tenemos. Yo aquí les pongo dos ejemplos. El primero, en este caso, pues bueno, es el consumo de las drogas en el debate de la salud pública, y el otro, legalización del cannabis, argumentos a favor y en contra. ¿Sale? Hasta luego, cielo. Este, es en ese sentido que importante, pues bueno, aquí no solamente se los pongo como para visualizar, sino o empezar a ver lo que les decía, que eran las operaciones textuales. ¿Qué significa la operación textual? La operación textual significa que yo no solamente voy a leer, o sea, sí hay que leer, pero con lo que leí, ¿qué debo de hacer? Es decir, debo de precisamente empezar a establecer una serie de operaciones que me van a permitir apropiarme de la información, es decir, trabajarla dentro de un texto antes de construir mi texto argumentativo. Dentro de lo que nosotros veíamos precisamente en la sesión pasada, yo les decía que es muy importante que entendamos, ¿sale? Que las operaciones textuales, en el caso del módulo, la estamos viendo con la elaboración de fichas, ¿sale? La elaboración de fichas tiene que ver con ese modo a través del cual nosotros hemos leído una fuente que nosotros hemos ya previamente seleccionado y posteriormente hacemos paráfrasis, hacemos resumen o hacemos cita. Lo que no debemos hacer es ir copiando y pegando información. Eso no es investigar. La investigación es un proceso, como ustedes lo vieron, que va paso por paso. Yo sé que puede ser en una semana tal vez muy apresurado, sin embargo, lo más recomendable, que en este caso yo les decía, al menos sírvanse de dos textos, uno por disciplina, y que les permita precisamente identificar, pues bueno, qué argumentos nos ofrece cada disciplina respecto a la temática que ustedes van a abordar. ¿Sale? En ese sentido, pues, al momento nosotros de trabajar este tipo como de fuentes, ajá, se nos va... Ay, se salió esta cosa. Discúlpenme un momentito. Bueno, lo que estoy haciendo referencia, como ustedes recuerdan, a estas operaciones textuales son a esto que veíamos que se les había puesto en el foro de novedades. Cada semana, el día lunes, se les ponen una serie de recursos. No quiere decir que lo que ven en los recursos en la semana no sirva, sino más bien estos recursos tienen la intención de ayudarlos a profundizar y a mejorar las habilidades que van adquiriendo a lo largo de los módulos. En ese sentido, por ejemplo, pues nos habla de cómo nosotros podemos hacer uso, en este caso, de ciertas operaciones, por eso les decía operaciones como cosas que hacemos con lo que leemos, y desde esa perspectiva, pues bueno, se trata, uno, de tener ya seleccionado previamente el material leído. Después, ¿qué vamos a hacer con lo que leemos? Lo que leemos va a ser precisamente trabajado, como les decía, a modo de tres opciones que tenemos. Puede ser resumen, puede ser cita o puede ser paráfrasis. Y esa es la intención que tienen estos recursos o objetos de aprendizaje, que es que ustedes, si ustedes no tienen claro cómo hacer un resumen, cómo hacer una paráfrasis, puedan ustedes ir identificando tanto como qué herramientas o qué elementos pueden ustedes ir cumpliendo para la elaboración de ese tipo de operaciones, tanto como se integran a sus textos, ¿sale? En ese sentido, pues bueno, es muy importante que no dejemos de lado, ajá, aquí este tipo de acciones. Vean, por ejemplo, nos van a poner algunos ejemplos que tienen que ver con la cita textual. Ay, perdón. Ok, pues dice,
La cita textual dice, la intertextualidad se refiere a las relaciones que se establecen entre textos y que se manifiestan en el interior de un escrito. Es un término teórico muy utilizado en los análisis de obras literarias como cuentos, novelas, poemas y obras de teatro. Pero también se habla de intertextualidad cuando se usan palabras de un autor para incluirlas en un trabajo académico personal mediante la operación de citar textualmente. La cita textual ayuda a darle un mayor sustento académico a un trabajo escolar. Cuando usamos el discurso o las palabras de otro autor, no solo estamos retomando su vocabulario, sino principalmente estamos utilizando sus ideas para argumentar lo que queremos expresar. Dice, observa el siguiente ejemplo de intertextualidad y pasa el cursor sobre el texto resaltado con otro color. ¿Sale? Y aquí nos dice, por ejemplo, dice el primer párrafo hasta esta oración, el autor plantea la idea que le interesa tratar. Después tenemos dice en el segundo párrafo, la cadena acude al autor Jones, de quienes toma una idea relativa con los genes que comentó en la idea que influye mediante una cita textual entrecomillada. Así las palabras y las ideas de Jones le sirven a la cadena para reforzar sus propios argumentos, ¿sale? Vean en ese sentido, pues bueno, este es un breve ejemplo o muy sintético de cómo nosotros, uno, aquí creo que se pasa de la cantidad de palabras, pero dice, como señala Jones en el British Medical Journal del 27 de febrero de 1999, si ustedes se fijan, aquí nos está diciendo, en este caso, la cadena, el nombre de la persona que está citando y en dónde está citando este texto que él precisamente está refiriendo. ¿Sale? Nos dice que está publicado el 27 de febrero de 1999 y es así, si ustedes se fijan, haciendo una indicación con las comillas que nos está diciendo, este texto yo es una idea que yo me estoy fundamentando para exponer el tema que yo quiero. ¿Sale? Y en ese sentido, pues bueno, lo veíamos. Entonces, ese es un ejemplo de cita textual. También tenemos ejemplos de paráfrasis y de resumen, que son las formas a través de las cuales nosotros podemos ir identificando y trabajando para que no caigamos en el copiar y pegar, porque ese es uno de los problemas que de repente tenemos. En el proceso de investigación, a veces creemos que, pues sí, se trata de ver varios textos, pero una vez que solamente puedo copiar y pegar y al final ponerle simplemente el enlace de donde obtuve la información. Eso es incorrecto. Lo importante en el proceso de investigación es no solamente la información que ustedes obtuvieron, sino el proceso a través del cual ustedes van estructurando esa información y en una forma precisamente de ustedes irse apropiando de esa información es precisamente esta, que ustedes puedan ir haciendo uso de sus propias palabras. Dice paráfrasis. Parafraseamos en muy diversas situaciones. Según Melissa Walker, usted parafrasea en su propia mente tan pronto como termina de leer un pasaje e intenta revisar lo que leyó. Cuando le cuenta a alguien acerca de un artículo que leyó o una conferencia que escuchó, la destreza con la que usted puede parafrasear es una medida de lo que sabe. Pero la paráfrasis es de gran utilidad no solo en el aprendizaje, sino que también cuando queremos apropiarnos de la información que se presenta en el texto. Entonces, pues bueno, aquí tenemos, por ejemplo, nos va a decir qué es una explicación o interpretación amplificada de un texto para ilustrarlo o hacerlo más claro e inteligible de manera personal. Es una operación básica para el aprendizaje, pues requiere trasladar a nuestras propias palabras lo que aprendemos en un texto, lo que implica que podemos explicarlo a nosotros mismos y a otras personas. ¿Sale? Entonces, si yo soy capaz de entender un texto, quiere decir que soy capaz de explicarlo, es decir, de dárselo a conocer a otra persona. ¿Cuándo se usa? Toda vez que queremos mostrar una clara comprensión de un texto que hemos leído, para explicar a otros de qué trata un libro, un artículo o cualquier otro texto de interés. Además, existen dos tipos de paráfrasis, la oral y la escrita. ¿Cómo se hace? Pues bueno, hay una estructura muy sencilla. Vean, por ejemplo, en este caso, la primera fila dice, Beatriz González Moreno, en su libro Lo sublime, lo gótico y lo romántico, afirma que el gusto por los ambientes lúgubres permitió el nacimiento de la novela gótica. Y si ustedes se dan cuenta, en este caso,
bueno, simplemente podemos entender el autor X en su libro X afirma que, ¿sale? Son en ese sentido, pues una serie de palabras que ustedes ya han venido trabajando desde la primera semana, donde nosotros presentamos ciertas premisas, ¿sale? Que nos ayudan a justificar nuestras conclusiones. Según explica García Bergua en su artículo, los europeos y los asiáticos tienen genes que provienen de la especie Neandertal. Vean ustedes, según el autor X, y Jorge Juárez en su columna del 30 de agosto argumenta que los estímulos fiscales no han tenido el impacto favorable que esperaba en el sistema económico. ¿Qué diferencia hay entre una cita y una paráfrasis? Como ustedes se podrán dar cuenta, la paráfrasis implica la comprensión, que el investigador tiene precisamente respecto de la información que ha leído, pero también da cuenta de él. O sea, no significa que se roba la información, sino que es capaz de dar cuenta de dónde, quién, de reconocer la persona de la cual está tomando la información y de qué fuente la está tomando. No está haciendo una toma literal, como lo decíamos la vez pasada, de esa información, sino que no, como no hay una extracción literal de la información, sino una explicación con sus propias palabras, a eso llamamos paráfrasis. ¿Sale? Vean, pues bueno, en ese sentido, vamos a checar, vamos a subirle un poquito el zoom para que nos permita ver. Dice, vamos a leer el párrafo, dice, texto original, entre las organizaciones a las que recurrió con la esperanza de poder ayudar a mejorar el mundo estaba la Liga de Mujeres Votantes, la sucesora de la Asociación Nacional por el Sufragio de la Mujer. Sus líderes surgieron de la prolongada lucha por el sufragio como militantes defensoras de mejores condiciones laborales para las mujeres, los derechos del niño, la reforma del proceso político y la paz. Si ustedes se fijan, no tiene una cantidad exacta, no tiene una cantidad exacta de palabras, el parafraseo. La única condición es que se respete la información que nos está diciendo y el sentido, es decir, con qué intención y hacia dónde se dirige esa información. Si ustedes se fijan, aquí en el texto parafraseado dice, Lash explica que la Liga de Mujeres Votantes, una de las organizaciones en las que Eleanor Roosevelt colaboró, surgió de la Asociación Nacional para el Sufragio de las Mujeres. No entiendan esto como, entonces pongo lo del principio al final y lo del final al principio. No, lo que está de por medio no es solamente el uso de las palabras y su cambio de posición, sino cómo se entiende o puede ser explicado respetando la información original que se nos da en una determinada fuente. ¿Sale? Entonces hay que tener cuidado con eso porque pues regularmente decimos, bueno, es que se me complica hacer la paráfrasis, pero la paráfrasis solamente se aprende haciéndola. No podemos solamente jugar a qué hacemos o cambiar de orden las palabras. Tenemos que, el principal ejercicio o misión que tenemos que hacer es comprender el sentido que se nos expresa en un determinado texto. ¿Vale? Vamos a ver si ya. Bien, vamos a hacer un breve ejercicio ahorita respecto de identificar si esto es una paráfrasis. A ver, lean, vamos a leer el siguiente texto y ustedes me dicen si es una paráfrasis o no es una paráfrasis, ¿sale? Y si es posible, me pueden decir por qué. Dice, 1. El nudo es sencillo, corre bien, no se atora ni se aflojará con el peso. No es el nudo que cierra la lazada en el aspiral, como en las películas, el cual delata de inmediato su siniestro uso. Román no está pensando en películas, aprendió a hacer este tipo de nudos con los Boy Scouts. ¿Me pueden decir si esto es una paráfrasis o no? Brandon, Camila.
A lo mejor sí, o bueno, yo creo. No sé si sea correcto. ¿Usted qué dice, profesor? No, tú dime, a ver, se trata de que tú me digas, ¿por qué no, por qué dirías que sí? Pues resume bastante bien. ¿Qué Resume resume? bastante bien el texto, aparte de que se tomó bueno, una forma de palabra informal. Cuando yo parafraseo, lo hago de forma un poco más informal, no tanto el por ende tal, por consiguiente, ¿no? Esa clase de vocabulario. Ocupo muy poco eso, pero no lo noto tanto presente. ¿Usted qué dice, profesor? A ver, Cami, sí, ahorita les digo, pero Cami, Michelle, Ari, ¿no? Bueno, vamos a darle lo que tú dices y le revisamos. Dice revisar. Dice, no es paráfrasis, porque se trata de un texto narrativo que está contando precisamente a partir de la voz del narrador, sin la intervención de alguien que explique o aclare el texto como sucede en la paráfrasis. Entonces, ¿qué debe de haber en la paráfrasis? Una, debe de haber alguien que explique o aclare o intente explicar y aclarar algún otro texto. ¿Sale? Eso es lo importante. Sí, o sea, yo cuando hago paráfrasis tengo que tratar de explicar. Piensa, por ejemplo, si tú le quieres explicar lo que dijo a un amigo a otro amigo, estás haciendo paráfrasis. Y en ese sentido estás tratando de hacer comprensible a otra persona lo que la primera quiso decir. ¿Sale? Entonces, en ese sentido hay que tener en cuenta, uno, el contenido, el mensaje, ¿sí? Pero también a la persona que lo dijo. ¿Vale? Bien, siguiente. Octavio Paz, en El Camino de la Pasión, Ramón López Velarde, afirma que el prosaísmo de algunos poetas hispanoamericanos procede del lenguaje que se habla en las ciudades, por eso admite ocultismos, voces locales y extranjeras. ¿Qué será esto? ¿Paráfrasis o no? Sí, no, porque no se está tomando una narración. Está aludiendo a quién lo dijo, en dónde lo dice y qué dijo. ¿Sí se ve? ¿Sí se ve esto? Sí, sí. Ok, vamos a revisar. Ay, perdón. Entonces esta dijimos que sí y ahora sí. Le damos revisar. ¿Sale? Siguiente. Actualmente existe un fuerte debate en el mundo del conservacionismo acerca de si las áreas naturales y la biodiversidad del planeta deben preservarse como estancos aislados o de manera a manera de un zoológico o museo, o si lo que se debe es procurar o si lo que se debe procurarse es un manejo adecuado de toda la naturaleza. ¿Hay paráfrasis ahí? A ver, acuérdense de las características que debe tener una paráfrasis. Pues existe una fuente de debate de conservaciones. Yo igual, yo creo que sí, Eh, porque no se está contando. Dice Ari que no, vamos a darle chance a Ari. Ari dice que no y dice revisar y dice no es paráfrasis. ¿Por qué no es paráfrasis, Brandon? Porque uno, no hay una referencia a alguien que lo dijo, en dónde lo dijo. En este caso simplemente está hablando en general de una problemática, ¿sale? Acuérdense, la paráfrasis tiene que ver con aludir a quién lo dijo, en dónde lo dijo y cuál es el contenido ya explicado con mis propias palabras de lo que se está diciendo, ¿sale? Vamos a la siguiente. Según Carlos Monsiváis, en su libro Amor Perdido, la identidad nacional que se conformó en la primera mitad del siglo XX fue el resultado de una mezcla compleja de situaciones sociales, políticas y culturales, por lo que es importante analizar la actuación de los personajes protagonistas de la política y la cultura contemporánea. ¿Es o no es? Sí, sí, es porque se está citando y se está explicando de dónde. Sí es, porque hay una referencia a quién lo dice, en dónde lo dice, y un intento de explicar qué es lo que dice. ¿Sale? Ay, perdón, dijimos que esta sí era, y sí lo es.
Vamos a esta, a ver si alcanzamos. Ah, bueno, nada más antes de... Acuérdense que le sale un contador. Este contador nos indica que se va a cerrar, pero no nos quedamos los otros 40 minutos, sino simplemente para completar nuestro espacio de aprendizaje, que el máximo debe de ser de 1 hora. Frecuentemente se espera que los científicos inventen cosas que sirvan para realizar lo que parecía imposible, como ir al espacio o volar. Sin embargo, muchas veces lo que la ciencia establece es precisamente lo que no se puede lograr, como movernos más rápido que la luz. Esta idea la argumenta Martín Bonfil en su texto La Gran Aguafiestas, publicado en la revista ¿Cómo ves? ¿Qué dicen? ¿Es o no es? No, no es porque es algo ambigua. Así se Dice, está citando, pero no veo más información. dice Michelle No, y cambio de opinión, profe. Ya leí bien. En el último, dice, esta idea la argumenta Martín Bonfín, su texto de La Gran Aguafiestas, publicado en la revista Como ves. Sí es. Discúlpeme, profe, pero sí es. está bien, ¿sale? Pues bueno, ya tenemos elementos para saber, uno, pues bueno, no solamente cómo reconocer una paráfrasis, sino también cuándo o cómo debemos hacer una paráfrasis. Debemos decir el nombre del autor, en dónde lo dice y qué dice, ¿sale? Ajá. Muy bien, puede ser una idea, pueden ser varias ideas. Aquí solamente se rescató una idea, ¿sale? Bien, bueno, para retomar la última parte de nuestro espacio, vamos a ver una serie de ejemplos de citas y en ese sentido, pues bueno, reiniciamos, ¿sale?